combustible. En este capítulo se realizará la inspección y limpieza del carburador, la válvula de combustible, el filtro de aire y se observarán los procedimientos de afinación. El sistema de alimentación de combustible tiene los siguientes componentes: el tanque, hecho de acero, plástico o fibra. La tapa del tanque, que puede tener orificios de ventilación o un tubo como en este caso. La ventilación es necesaria para evitar el incremento de vacío y la presión dentro del tanque. La válvula de combustible detiene el flujo de combustible del tanque al carburador cuando el motor está apagado. Las válvulas pueden ser de accionamiento manual o por vacío como esta. Las válvulas de vacío son activadas y desactivadas por el vacío del múltiple o del cárter. En aquellas motos cuyo tanque está demasiado bajo como para que la gravedad haga que el combustible baje al carburador, se instala una bomba. Esta es una bomba eléctrica. El filtro del combustible limpia la gasolina de las partículas extrañas antes de llegar al carburador. El filtro de aire filtra las partículas extrañas y la suciedad que acarrea el aire y previene que éstas entren en el carburador y el motor. Hay varios tipos de filtros. Este aquí es el de esponja aceitada o húmedo y este es el seco de papel. El carburador mezcla el aire y el combustible en forma medida de acuerdo a las necesidades del motor. El comando de aceleración se ubica en el manillar. Aquí se puede observar su funcionamiento. Al girar el comando se tira del cable de aceleración. El cable de aceleración conecta el comando de aceleración con el carburador. A medida que se gira el comando, el cable acciona el pistón o la mariposa. Al soltar el comando, se desacelera la moto. Este sistema de accionamiento, utilizado en algunas motocicletas, cuenta con dos cables, uno para abrir la mariposa y otro para cerrarla. Pueden activar una o más mariposas con un solo cable o palanca. Ahora procederemos a describir los diferentes circuitos de un carburador. Antes debemos comprender el principio del Venturi. El Venturi es la restricción formada en la garganta del carburador que aumenta la velocidad del aire y disminuye la presión. Para succionar el combustible en la corriente de aire se necesita esa diferencia de presión. En este diagrama de carburador básico, la presión atmosférica empuja la gasolina hacia el exterior del tubo. Debido al vacío en el Venturi, la gasolina es succionada hacia adentro de la corriente de aire y se atomiza. Los dos tipos más comunes de carburador son el de mando directo y el controlado por vacío. El de mando directo utiliza un pistón para modificar la restricción del Venturi. A medida que el pistón se eleva, permite una mayor entrada de aire para dar más potencia. Al bajar el pistón, se crea más restricción y menos aire puede pasar, disminuyendo la aceleración. El carburador controlado por vacío o de velocidad constante tiene un pistón movido por un diafragma. Aquí vemos el pistón y aquí el diafragma. Un lado del diafragma está expuesto a la presión atmosférica. El otro lado está expuesto a la presión del Venturi. Al abrirse la mariposa, se crea un área de baja presión en el Venturi. Este vacío sube hacia el otro lado del diafragma, haciendo que éste se eleve, arrastrando consigo al pistón. Luego baja hasta estabilizarse para un valor específico de velocidad y de carga. Aquí vemos cómo los pistones actúan por vacío automáticamente, independientemente del movimiento del comando del acelerador y de las mariposas. Para entregar la mezcla apropiada de acuerdo a las diferentes aperturas del pistón, se utilizan diferentes circuitos de alimentación y medición del combustible. A continuación daremos una breve explicación de cada circuito. El circuito del flotador mantiene un nivel constante de combustible en la cuba. Cuando la canilla se abre, el combustible fluye a la cuba a través del orificio que deja ver la aguja y asiento del flotador.
Al elevarse el nivel de gasolina en la cuba, el flotador sube empujando a la aguja contra su asiento, cortando el flujo de combustible. El flotador baja luego a medida que se consume el combustible. El tubo de rebose previene la inundación de la cuba. El tubo de ventilación previene la creación de vacío o presión en la cuba, lo cual podría afectar el flujo de la gasolina. El circuito piloto o de baja funciona desde el ralentí hasta una apertura del pistón de 1/8, pero tiene efecto en todo el rango operacional del carburador. El cicler de baja envía la cantidad apropiada de combustible hacia una cámara donde se mezcla con el aire. El tornillo de ajuste de baja controla la cantidad de aire que entra a la cámara de mezclado o el combustible ya premezclado si el tornillo se encuentra del lado del motor. Aquí vemos la regulación de la mezcla ya preparada. Como vimos en el gráfico, la mezcla se descarga a través de agujeros localizados en el venturi. Aquí vemos un tornillo regulador de aire. Note su emplazamiento del lado del filtro. En los carburadores controlados por vacío, el tornillo de ajuste de mezcla controla la cantidad de combustible y no de aire. En los carburadores de mando mecánico existe el circuito de corte de pistón. Este circuito produce la mezcla cuando la abertura del pistón se encuentra de 1/8 a 1/4 abierta. El combustible proviene del circuito de baja, calibrado por el cicler. El pistón tiene un corte que provoca el vacío debajo de él, guiando la corriente de aire. También cuenta con un cicler de aire que calibra el aire para premezclarlo con el combustible antes de su salida al difusor. En este carburador se muestra el corte de pistón que mira hacia la entrada de aire. Los carburadores poseen diseños diferentes de este ángulo, el cual actúa en combinación con el diseño del venturi. Como se puede apreciar, el diseño de la válvula de corredera, pistón o émbolo, difiere en los distintos modelos, desde un diseño cilíndrico a uno rectangular. El circuito de aguja o de media controla la mezcla al estar el pistón entre 1/4 y 3/4 abierto. Hay dos tipos de circuito de aguja, el primario, como en la figura, y el de emulsión. El primario realiza la premezcla en la chimenea. El de emulsión la realiza en el tubo emulsor, que posee orificios por donde entra el aire y se mezcla con el combustible. La aguja y su asiento, el tubo de emulsión y la chimenea, controlan la cantidad de combustible que entra al venturi. Aquí vemos la chimenea de un circuito primario, la cual sobresale en el venturi. En el circuito de alta, la mezcla es controlada cuando el pistón está abierto de 3/4 a totalmente abierto. El cicler principal o de alta suministra el combustible, se mezcla con el aire y sale por el cicler de aguja. El choke o estrangulador restringe la cantidad de aire que entra al carburador. Al cerrarse la válvula, se crea vacío en el venturi, lo que ocasiona un flujo mayor de combustible hacia el motor y menos aire. Por lo tanto, la mezcla es lo suficientemente rica como para los arranques en frío. El sistema de enriquecimiento es un sistema separado de los otros circuitos. Se utiliza para arranques en frío y para el precalentamiento. Cuando el émbolo sube, una mezcla rica entra en el carburador. Este circuito se controla a través de un cable o manualmente actuando sobre el émbolo, el cual podemos apreciar aquí. A partir de ahora realizaremos los procedimientos de servicio del carburador y del sistema de alimentación de combustible. Para comenzar procederemos a quitar, desensamblar, limpiar, reensamblar e instalar un carburador. Comience por quitar el cable negativo de la batería. Cierre la válvula de combustible. Desconecte la línea de combustible que alimenta los carburadores y, si fuera necesario, quite el tanque de gasolina colocándolo en un lugar seguro. Luego afloje el tornillo de drenaje de la cuba y drene todo el combustible. Utilice un recipiente para esto.
Afloje la abrazadera del filtro de aire y quite la goma o la caja del filtro completa según sea necesario. Afloje la abrazadera y quite el carburador de su conexión al motor. Haga un esquema de las conexiones del carburador para facilitar su posterior montaje. Quite el o los comandos del acelerador observando detenidamente cómo están montados. Desconecte el comando de toma de aire. Desconecte los accesorios electrónicos que tuviera el carburador. Aquí vemos un carburador de mando directo. Procederemos a desmontarlo. Quite la tapa roscada del comando del acelerador. Jale el conjunto pistón-aguja hacia arriba. Luego desconecte el cable quitando el pistón y la aguja. Para la inspección, verifique si el pistón está gastado. Para esto, observe si tiene marcas profundas o huellas de desgaste del material. Inspeccione la aguja del pistón, observando si se encuentra derecha o si está desgastada. Si estuviera doblada o desgastada, reemplácela. Verifique que el seguro se ajuste bien y tome nota de la posición inicial del seguro para luego poder recalibrar el carburador a como estaba anteriormente. Es conveniente colocar el seguro en la posición intermedia de la aguja para efectuar la calibración, pudiendo luego enriquecer o empobrecer la mezcla, variando la posición del seguro y por ende la altura de la aguja, para una mezcla más rica más abajo y más pobre más arriba. Aquí vemos el cuerpo del carburador, el conjunto de flotadores, la aguja del flotador, el resorte y el pistón. Pruebe el pistón dentro del carburador y asegúrese que se desliza libremente. Observe a través del cuerpo del carburador. Verifique si existe desgaste o daño. Aquí vemos otro sistema de fijación de la aguja. Esta aguja cónica se encuentra en perfecto estado. Ahora se procederá a desensamblar un carburador de depresión constante o de vacío. Quite la cuba sacando los tornillos o el seguro. Esta es la entrada de combustible al carburador. El nivel de la cuba es controlado por el sistema de flotadores y aguja. Aquí vemos su accionamiento. Utilice una pinza de punta larga para quitar el perno del flotador, asegurándose que se está extrayendo del lado y dirección adecuados. Quite el flotador y su válvula observando su posición. Quite el chicler principal y la torre asiento aguja. Quite el chicler de baja y, si lo tuviera, el emulsor adicional. En este caso, están los dos en una misma pieza. Quite el tornillo regulador de aire o mezcla de la siguiente manera. Primero enrósquelo hasta el fondo contando el número de vueltas. Anote el número de vueltas para posterior referencia al instalarlo. Luego quítelo. Quite la tapa de la cámara de vacío. Extraiga el resorte y el conjunto pistón-diafragma. Quite los demás elementos. Coloque todas las partes metálicas y los tornillos en un recipiente para ser limpiados. No coloque las partes de goma o plástico como ser O-rings, diafragmas, sellos. Podrían dañarse con el limpiador. Limpie las partes utilizando un solvente adecuado. Afloje primero la suciedad.
Deje reposar las partes y sumérjalas en el limpiador. Destape los circuitos utilizando el spray de solvente. Limpie con cuidado el pistón sin tocar el diafragma. Limpie las partes pequeñas y quíteles las obstrucciones. Seque los conductos del carburador con aire comprimido. Presente todos los elementos sobre una mesa limpia para preparar su inspección y montaje. Limpie individualmente todos los conductos con aire comprimido. Verifique que los surtidores, tornillos y conductos estén libres de obstrucciones y con los calibres originales. Reemplace aquellas piezas que presenten marcas de desgaste o alteraciones. Inspeccione la aguja del flotador. Verifique si existirá un círculo de desgaste alrededor de la superficie de asentamiento de la aguja, como en este caso. Si estuviera así, reemplácela junto con su asiento. Inspeccione el perno del flotador y verifique si está gastado. Si fuera así, reemplácelo. Inspeccione el flotador para verificar que no haya colapsado, que esté asegurado al soporte y que no dé evidencia de daño alguno. Agite el flotador cerca de su oído y escuche por si hubiera gasolina dentro del flotador. Reemplácelo si presentara este síntoma. Inspeccione visualmente el diafragma del difusor variable, el cual puede estar estirado o dañado. Reemplácelo en esos casos. Proceda a reensamblar y dar un ajuste inicial al carburador. Coloque los surtidores en su posición y en la secuencia adecuada. Instale la aguja en su asiento, el flotador y su perno. Con el calibre, controle la altura de cierre del flotador, cotejándola con él o los otros carburadores. Recuerde que la altura de cierre debe ser la indicada por el fabricante. Corrija la altura del flotador si fuera necesario, actuando sobre la lengüeta de apoyo de la aguja, alterando la altura. Coloque la cuba ajustándola bien. Ahora se armará el conjunto pistón-diafragma. Lubrique con una gota de aceite liviano el pistón. Proceda a armarlo teniendo en cuenta que el diafragma quede bien instalado. Coloque el resorte y la tapa de la cámara de vacío, ajustando los tornillos en forma pareja. Controle el suave accionamiento del diafragma manualmente. Verifique el correcto funcionamiento del flotador, invirtiendo el carburador y soplando por el orificio de alimentación de combustible. Cuando se sopla en posición invertida, debe estar cerrado el paso de aire. Cuando se sopla en posición normal, debe entrar aire a la cuba. Al instalar el carburador, vuelva a ajustar el tornillo de mezcla a las vueltas que estaba anteriormente. Para esto, enrósquelo al tope y luego desenrósquelo el número de vueltas que usted anotó anteriormente. El ajuste de baja con el motor encendido se verá más adelante. Asegúrese que el conector de goma esté bien colocado a medida que aprieta la abrazadera. Asegúrese que los cables no estén flojos. Instale el tanque si lo hubiera quitado, la línea de alimentación y los accesorios. Ahora se procederá a dar servicio a la válvula de combustible. Abra la válvula y drene toda la gasolina del tanque en un recipiente. Si el combustible no fluyera a través de la válvula, el tanque debe ser quitado y vaciado. Quite la válvula del tanque.
Si tuviera filtro, obsérvelo e inspecciónelo. Mueva la válvula a la posición abierta y sopletéela desde la entrada. Muévala a la posición reserva y repita la operación. Quite el depósito de sedimentos. Verifique si tuviera agua o suciedad. Inspeccione el O-ring. Limpie el depósito con aire comprimido. Inspeccione la junta u O-ring que sella la válvula y el tanque, verificando si existe achatamiento. Reemplácela si fuera necesario. Algunas válvulas precisan ser desensambladas para su limpieza, otras, con el sistema de cierre automático por vacío, deben ser verificadas y desmontadas con mucho cuidado. Al colocar la cuba de sedimentos y la válvula, no las apriete demasiado. Coloque el tanque, coloque el combustible, pero antes fíltrelo con un embudo y un algodón o papel, reteniendo así las partículas de suciedad y el agua. Coloque un recipiente de drenaje debajo de la válvula y asegúrese que haya un flujo libre de combustible a través de la válvula. Repita la misma operación en posición de reserva. En caso que se encuentre agua, suciedad u óxido en la cuba, será necesario reemplazar el o los filtros de combustible, además de limpiar el carburador y el tanque. También se debe verificar la condición de las mangueras y conectores. Ahora se procederá a dar servicio al filtro de aire. Este es un filtro húmedo de esponja aceitada. Quítelo de su compartimiento, cuidando que no penetre la suciedad exterior en el carburador. Compruebe que el filtro no esté roto o despegado. Proceda ahora a limpiarlo con solvente o agua jabonosa, según lo indique el fabricante. Enjuáguelo bien. Séquelo con un secador. Sumerja completamente el filtro en un recipiente con aceite para filtros en la cantidad especificada. Haga que el aceite penetre en todo el filtro. Luego escúrralo. Recuerde que del buen funcionamiento del filtro de aire depende en gran parte la vida útil del motor. El filtro protege al cilindro, el pistón y los aros de rayaduras y abrasiones provocadas por el polvo, más aún en motos que transitan por caminos de tierra. Reinstale el filtro. Colóquele grasa en la cara que apoya contra la caja para facilitar su sellado. Termine de colocar las demás piezas. Este es un filtro de aire de papel que utiliza un elemento o cartucho descartable. Inspecciónelo y sopletéelo de adentro hacia afuera y si estuviera obstruido o roto, cámbielo. Nunca lo perfore. Aquí tenemos otro modelo de filtro descartable de papel.
Inspeccione el tapón o tapa del tanque, controlando en este caso que los orificios de ventilación estén desobstruidos. Para asegurarse de esto, límpielos con aire comprimido. Muchas motos de todoterreno utilizan una manguera para evitar que los vapores o el eventual salpicado de combustible caiga sobre el tanque en caso de volcar la moto. Verifique este tubo. Proceda a ajustar los cables del comando del acelerador y del enriquecedor, comprobando previamente que no estén quebrados o doblados en exceso. Para ajustarlos, actúe sobre los reguladores. Hay varios sistemas de comando del acelerador. Este en particular utiliza dos cables, uno tira y el otro devuelve el giro, asegurando así un perfecto cierre. Actúe sobre los dos reguladores, evitando dejar muy tensos los cables. Aquí tenemos otro sistema de regulación. Sincronice la bomba de inyección de aceite si la tuviera. Esto se verá más adelante en el programa. Respete el juego libre del puño del acelerador, indicado por el fabricante. Ahora se procederá a ajustar los carburadores de una moto con el motor en marcha. Esto se realiza luego de haber ajustado el tornillo de mezcla de los carburadores previo a su montaje. Retire el tapón del niple de la toma de vacío del carburador o del tubo de admisión. Coloque la manguera que conecta con el vacuómetro. Haga lo mismo en el otro carburador. Encienda el motor y llévelo a la temperatura de trabajo acelerándolo a 3000 revoluciones aproximadamente. Déjelo luego funcionar en marcha lenta. Observe la lectura del o de los vacuómetros y actúe sobre él o los tornillos de regulación de marcha lenta emparejando los relojes. En este caso notamos cómo los relojes se emparejan a medida que regulamos el tornillo de marcha lenta. Esto significa que el vacío que actúa en el circuito de baja de un carburador es idéntico al otro. En esta moto de dos carburadores solo se actuó en el tornillo del carburador que se encontraba más acelerado. Ahora vemos cómo se estabilizan las revoluciones del motor. Estas deben quedar al régimen indicado por el fabricante. Este régimen difiere de modelo en modelo debido a las variaciones existentes en los diferentes motores. En las motos multicilíndricas, luego de hacer la inspección y armado de los carburadores, se hace una inspección visual de estos. Se verifica que todas las mariposas cierren y abran suave y sincronizadamente, sin atascarse al girar la polea de ajuste de marcha lenta. Luego se verifica visualmente el huelgo entre la mariposa y el cuerpo de cada carburador. Si hubiera diferencia entre dos carburadores, gire el tornillo de balance para dejarlos iguales. Algunos modelos no cuentan con un tornillo de regulación de mezcla como este. El fabricante da por sentado que si el carburador está limpio, los circuitos bien calibrados y el flotador en la altura justa, solamente debemos actuar sobre el tornillo de regulación de la velocidad de marcha lenta o de tope de mariposa para lograr la regulación. Aquí vemos un tornillo de marcha lenta actuado por destornillador. Para regular los carburadores de moto multicilíndrica, sin haberlos desarmado e inspeccionado previamente, se ajusta primero la velocidad de marcha lenta a las RPM indicadas por el fabricante. Para sincronizar los carburadores se conectan las mangueras de vacío en los niples. En este otro caso, deben usarse adaptadores para instalar las mangueras. Con el motor en marcha, las mangueras conectadas, los cilindros identificados cada uno con su reloj, procedemos a calentar y limpiar el motor. Se entiende por limpiar el motor la secuencia de aceleraciones que permiten descarbonizar las bujías para obtener una lectura más fiel de los vacuómetros. Recordemos que no se pueden balancear los cilindros si estos presentan diferencias en la compresión o desperfectos de juntas o desreglajes en el sistema de encendido. Debemos verificar estos ítems antes de proceder con la sincronización. La inspección del motor y de la ignición se verá más adelante en el programa. Aquí tenemos una diferencia notable en un cilindro. En esta moto, si existiera una diferencia de vacío en un cilindro de más de 2.7 kPa o centímetros de mercurio,
deberá actuarse sobre el tornillo de regulación de la mariposa de ese carburador, equilibrando de esta manera las diferencias de rendimiento de ese cilindro con los demás. Los valores de medición que se aplican a un modelo de motocicleta generalmente no concuerdan con otros modelos. Si no poseemos los valores de vacío indicados por el fabricante, debemos lograr un balanceo de los cilindros en todos los regímenes de funcionamiento del motor, siempre teniendo en cuenta la velocidad de marcha lenta, la cual debe mantenerse estable, estando el motor caliente por un buen tiempo. En esta motocicleta, para sincronizar los carburadores, primero sincronice los dos de la izquierda actuando sobre el tornillo de regulación de la izquierda. Luego los dos carburadores de la derecha actuando sobre el tornillo del extremo derecho. Y finalmente actúe en el tornillo central que coordina los dos carburadores del extremo izquierdo con los dos del derecho. Luego haga un ajuste final de la velocidad de marcha lenta. Ahora procederemos a ajustar este carburador de motor monocilíndrico de 2 tiempos, que tiene el tornillo de ajuste de baja en la entrada de aire, no la de mezcla. Se atornilla hasta su tope. Luego se desatornilla a las vueltas especificadas en el manual. En el caso de esta motocicleta, es 1,5 vueltas. Como esta moto no posee tacómetro, conectamos un analizador con cuentavueltas para tomar las RPM y ajustar la velocidad de marcha lenta. Alimentado por una batería y con la pinza captora de pulsos colocada en el cable de la bujía, encendemos el motor y procedemos a girar el tornillo de velocidad de marcha lenta hasta conseguir las RPM indicadas en el manual, que en este caso son 1500. Como podemos ver, en esta moto no se puede regular ni se puede estabilizar el motor a las 1500 revoluciones, debido a que este necesita mantenimiento. Las causas de esta irregularidad pueden ser carburador en mal estado, sucio o con los chicleres modificados, problemas en el pistón y aros, entrada de aire por los retenes del cigüeñal, exceso de carbón en el sistema de escape o exceso de aceite en la mezcla. Recuerde que usted precisará de la experiencia y el razonamiento lógico para lograr una perfecta calibración del carburador.